¿Estás pensando en invertir o quizás ya estés dando tus primeros pasos en el mercado? Si tu respuesta es sí, es muy probable que estés cometiendo ahora mismo los errores más clásicos que todo inversor principiante suele cometer. Y es que el mundo de las inversiones puede ser muy intimidante, es un mundo lleno de oportunidades, pero también hay muchas trampas. La buena noticia es que muchas de esas trampas son totalmente evitables si las conoces de antemano, claro está. En este vídeo vamos a ver los 10 errores clásicos de todo inversor principiante y además te voy a dar claves para poderlos evitar. Así que si acabas de empezar de invertir o estás pensando en hacerlo, te sugiero que te quedes hasta el final del vídeo para no cometer estos errores tan típicos. El primer gran error y uno de los más atractivos por la llamada del dinero rápido es lanzarse a los mercados y empezar haciendo trading. Y es que te voy a poner un ejemplo que lo vas a entender a la primera. Imagínate que quieres empezar a jugar al tenis, por ejemplo, o a cualquier otro deporte. Lo normal que sería, pues que fueras a tu ciudad, te apuntaras a un club, empezaras a practicar con un profesor, quizá jugaras algún partido con otro principiante como tú y poco a poco, si eres medianamente bueno o si vas mejorando, que te fueras enfrentando a rivales cada vez más competitivos, más difíciles, de mayor nivel. A que a nadie se le ocurriría su primer partido, si pudiera hacerlo, enfrentarse con Rafa Nadal o con Novak Djokovic. Sería una locura. ¿Qué es lo que ocurre en el trading? Que no hay liga de principiantes. Desde el momento que te metes en el mercado a hacer trading, estás compitiendo directamente con los mejores del mundo. Traders, economistas, matemáticos, con años y años y años de experiencia en los mercados, y a eso súmale ahora la inteligencia artificial. Y si no te lo crees, te voy a dar un dato que te va a dejar helado. Hay empresas de trading de alta frecuencia que han gastado cientos de millones de dólares en tender cables submarinos para que sus operaciones ganen unos pocos milisegundos frente al resto de los mortales. Su objetivo es simple, es que esos milisegundos extras que pueden ganar en operación a operación supongan al final miles o decenas de miles o quizá millones de dólares más para sus arcas. Así que pregúntate tú, sin experiencia en los mercados, sin especial experiencia en trading, ni en economía, ni en matemáticas, ni en estadística y por supuesto con tu conexión de internet de tu casa, ¿crees que podrías ganar de manera consistente a esta gente que se dedica a ello desde hace décadas? Pues igual que si tu primer partido de tenis fuera contra Rafa Nadal. Así que el problema está claro. Empezar haciendo trading. ¿Cuál es la solución? No lo hagas. Punto. Piensa que la inversión es una maratón, no es un sprint. Piensa en operaciones a largo plazo, piensa en comprar empresas con buenos fundamentales, que sean de calidad y que tengan un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo. El segundo error es el de creerse el más listo del mercado por el mero hecho de haberte leído un par de libros, haber visto un par de tutoriales en YouTube o haber realizado incluso 2 o 3 operaciones exitosas. Lo que te he dicho antes, piensa que estás compitiendo contra los mejores del mundo. Este nuevo conocimiento que has adquirido y si encima, como he dicho antes, has tenido varias operaciones exitosas, es la receta perfecta para el fracaso absoluto. ¿Por qué? Porque te vas a confiar. Vas a creer que ya lo sabes todo, vas a creer que tienes un ojo clínico espectacular y te aseguro que la vas a cagar. Piensa que el mercado a corto plazo es totalmente impredecible y lleno de trampas para el ego. Y ten en cuenta que siempre va a haber cosas nuevas que aprender. Así que tienes que mantener la humildad. Investiga constantemente, cuestiona tus propias decisiones y entiende que al final el mercado es quien manda. El tercer error es el clásico dicho de no poner todos los huevos en la misma cesta, o dicho de otra forma un poquito más técnica, no diversificar. Y es que mucha gente empieza invirtiendo con solo 2 o 3 empresas. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Si cualquiera de ellas falla, quiebra o tiene una caída muy importante, toda tu cartera se va a desmoronar. Porque al final la concentración en unas pocas empresas es una de las principales causas de grandes pérdidas. Así que, ¿qué tienes que hacer? Reparte tu capital, invierte en diferentes activos, en bonos, en ETFs, en acciones individuales, en sectores diferentes, en divisas diferentes, en países diferentes. Intenta diversificar lo más posible tu cartera para que en caso de que alguna de esos activos tenga algún problema, una gran bajada o incluso una quiebra, no suponga ningún golpe trascendental en tu cartera. El cuarto error es clarísimo y es guiarse por las modas. Lees en Twitter,
lees en foros, ves noticias y siempre está el run run de esa empresa con la que todo el mundo se está forrando. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú te quieres forrar también, evidentemente. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando una inversión, un activo ya es la moda de la que habla todo el mundo, seguramente todo su margen de crecimiento ya ha pasado y esté a punto de tener una corrección fuerte. Así que grábate esto a fuego. Comprar en plena euforia es sinónimo de comerse una hostia terrible. Así que antes de invertir, y mucho menos por moda, investiga sobre el activo, qué hay detrás de él, cuáles son sus fundamentales, sus perspectivas a largo plazo. No sigas directamente lo que se dice en X o en cualquier foro o en las noticias en general, sino haz un pequeño estudio sobre el activo en el que quieras invertir. El quinto error de casi todos los principiantes es primar el análisis técnico frente al fundamental. Y es que es muy fácil caer en ello. Al final, ver un gráfico, ver una línea y decir, bueno, pues esto creo que va a rebotar aquí, o creo que se va a parar aquí, o creo. Porque al final, leer un gráfico de bolsa es muy fácil para cualquiera. Pero lo complicado es hacer una tesis de inversión sobre un activo o sobre una empresa en particular. E ignorar el análisis fundamental de una empresa, su modelo de negocio, sus cifras, sus márgenes, cómo evoluciona en los últimos años, qué perspectivas de futuro tiene, al final es un error gravísimo para cualquier inversión a largo plazo. Al final es como si compras una casa únicamente por cómo se ve por fuera y si está recién pintada, pero no te fijas en cómo están los cimientos. Y evidentemente el análisis técnico tiene su lugar. Yo creo que es una buena herramienta para determinar puntos de entrada, momentos en los que ha habido una corrección significativa en una buena empresa y te da a lo mejor el punto de decir, oye, es el momento de entrar ahora. Pero en ningún caso cambiaría el análisis fundamental por análisis técnico exclusivamente. El sexto error es, clarísimo también, dejarse llevar por las emociones, fundamentalmente por el miedo y por la euforia. Y es que si hay un enemigo fundamental en la inversión es la psicología humana. Esto de comprar en euforia y vender en pánico. Porque al final comprar en plena euforia y vender en pleno pánico es la receta maestra para reventar la cartera. ¿Por qué? Porque el pánico te va a impedir aprovechar buenas oportunidades de inversión cuando todo parece que se está desmoronando y la euforia te va a hacer intentar subirte a un carro que probablemente ya haya pasado. Así que la solución para esto es muy simple, tener un plan. Entiende que la volatilidad es parte del mercado, es el ciclo normal de la bolsa y que las decisiones racionales, no emocionales, son las que van a construir tu riqueza a largo plazo. El séptimo error va relacionado con el anterior y es no tener un plan ni unas metas claras. La cuestión es, ¿para qué inviertes? ¿Qué horizonte temporal? ¿Qué perfil de riesgo tienes? ¿Es para comprarte algo en un futuro? ¿Una casa, un coche, los estudios de tus hijos? No es lo mismo que quieras comprarte una casa de aquí a 3 años o de aquí a 10. No es lo mismo que simplemente estés ahorrando o intentando incrementar tu capital de cara a la jubilación o que sea un dinero que necesites en muy corto plazo. En función de todo esto, de tu horizonte temporal, de tu perfil de inversor, de tu tolerancia al riesgo, de cuánto puedas aportar, de tus ingresos incluso, tendrás que elaborar un plan y elegir qué activos invertir y en qué activos no hacerlo. Al final, la elección de los activos adecuados según tu perfil y tus necesidades te ayudará en los momentos difíciles que te aseguro que vendrán. El octavo error es ignorar los costes y comisiones de la operativa. Y es que parece poco. Una pequeña comisión de compra, una pequeña comisión de venta, quizá gastos de gestión, cualquier otro, pero todos estos gastos a lo largo de los años, incluso de las décadas, pueden hacer que tu rentabilidad se merme muchísimo. Y es cierto, hay que reconocerlo y estamos todos de enhorabuena. En los últimos años han surgido muchos neobancos, todos tenemos en mente cuáles, por ejemplo, que han hecho que las comisiones de compra-venta y de operativa bursátil en general hayan bajado muchísimo. Aún así, hay que seguir teniéndolas en cuenta. Así que investiga un poco antes de empezar a operar, investiga las plataformas, qué costes tienen los ocultos y los no ocultos, que también hay costes ocultos, y en definitiva elige uno que tenga comisiones razonables. El noveno error es tipiquísimo, especialmente en los principiantes, y es dejar correr las pérdidas y cortar las ganancias, cuando debería ser justo al contrario.
Y es que esto es un clásico de la psicología del inversor. Vendes rápidamente una acción que te ha dado un pequeño beneficio, sin embargo, cuando tienes pérdidas incluso masivas en otra acción, la dejas ahí ya de manera indefinida pensando que bueno, que ya se recuperará. Esto es una tendencia totalmente irracional. Si tengo pérdidas, lo suyo sería cortarlas lo antes posible para que no vayan a más, y por otro lado, si estoy en beneficios y la empresa no para de subir, lo suyo será dejar que siga subiendo. Es decir, cortar los perdedores y dejar los ganadores. Sin embargo, se hace exactamente lo contrario. Esto, por supuesto, haciendo reevaluaciones de tus tesis de inversión. Si una empresa ha caído mucho, pero sigues considerando que es un activo válido, la puedes mantener porque crees que se vaya a recuperar. O si por el otro lado una empresa ha subido mucho, pero consideras que ya ha dado todo lo que podía dar, pues ajusta lo más posible tu stop para asegurar tus ganancias. Y al revés, si una empresa ganadora sigue siendo buena inversión, manténla todo el tiempo que sea posible. Y si una empresa perdedora ha estropeado sus fundamentales, pues mira, habrá que salir de la posición, asumir el error y asumir las pérdidas. Y el 10º y el último error es invertir todo el dinero que se tiene o que se necesita a corto plazo. Y esto se agrava más todavía si no tienes un colchón de seguridad. Y es que muchos principiantes en su euforia por empezar a invertir y desconocimiento también, empiezan a hacer operaciones, fundiéndose todo el capital que tienen. ¿Qué es lo que ocurre? Lo óptimo sería no utilizar dinero que puedas necesitar en los próximos de 1 a 3 años. ¿Por qué? Porque como ya hemos dicho, la bolsa a corto plazo es totalmente impredecible. Y si es un dinero que vas a necesitar en apenas un par de años, pues mira, es mejor invertirlo en depósitos a plazo fijo y ya está. Así que lo que debes de hacer es primero priorizar siempre un colchón de tranquilidad, de 3 a 6 meses de gasto mínimo. Invierte solo el dinero que no necesites y por supuesto que no vayas a necesitar en el corto plazo. Y evidentemente que no sean necesarios para pasar el mes a mes. No inviertas dinero que necesites para tus gastos corrientes de tu día a día. Así que ahí lo tenéis, 10 errores que yo creo que son típicos de cualquier inversor principiante, pero que como he dicho al principio son fácilmente evitables. Desde querer empezar a conducir con un Fórmula 1 hasta invertir el dinero que vas a necesitar como quien dice pasado mañana. La buena noticia, como he dicho, que son evitables. Y es que la inversión al final es un viaje que requiere disciplina, educación continua, paciencia y capacidad de aprender de los errores propios y ajenos. ¿Y tú? ¿Añadirías algún otro error a esta lista? ¿Has cometido alguno de ellos o algún otro? Estaría bien que lo pusieras en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo y te ha resultado útil, puedes compartirlo con un amigo y por supuesto suscribirte al canal. Por mi parte nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo.